Hay dos palabras que cuando llegan juntas desde el corazón de Dios tienen el poder de cambiar completamente la atmósfera interior de quien las recibe. No porque sean palabras mágicas que funcionan independientemente de lo que significan, sino porque lo que significan es exactamente lo que el alma humana más necesita en cualquier momento de su historia, en cualquier circunstancia de su vida, en cualquier estado en que se encuentre su corazón. Esas dos palabras son bendición y misericordia. Y hoy Dios las trae para ti. Yo traigo bendición y misericordia. Esa declaración tiene una estructura que quiero que notes desde el principio. No dice que la bendición y la misericordia existen en algún lugar y que si haces lo correcto podrás acceder a ellas. Dice que yo las traigo. Es Dios quien se mueve. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien viene hacia ti con lo que necesitas en lugar de esperar que tú te las ganes o que las encuentres por tus propios medios. La bendición y la misericordia no son destinos que alcanzas. Son regalos que llegan. Y llegan porque Dios los trae. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando a ti en el momento exacto en que tu corazón más necesita escuchar que hay bendición y misericordia disponibles para tu vida, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también necesita recibir hoy lo que Dios está trayendo. Porque hay personas en tu entorno que están viviendo bajo la sombra de la condenación cuando deberían estar viviendo bajo la luz de la misericordia, y que están en escasez cuando la bendición de Dios tiene su nombre. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue va a abrir algo en tu interior que quizás llevaba tiempo cerrado. Quiero comenzar hablándote de la misericordia. No de la bendición primero, aunque ambas son partes igualmente importantes del mensaje de hoy, sino de la misericordia. Porque creo que entender la misericordia correctamente es el fundamento sobre el que la bendición puede recibirse con la apertura que merece. La misericordia es quizás el atributo de Dios que más frecuentemente se malentiende. A veces se confunde con la condescendencia. Como si la misericordia de Dios fuera la actitud del superior benevolente que mira hacia abajo con lástima hacia el inferior que no puede mejorar su situación. Eso no es la misericordia bíblica. A veces se confunde con la permisividad. Como si la misericordia de Dios significara que a Él no le importa lo que haces porque de todas maneras siempre va a perdonar. Eso tampoco es la misericordia bíblica. La misericordia bíblica es algo completamente diferente y completamente más rico que cualquiera de esas distorsiones. La palabra hebrea que se traduce frecuentemente como misericordia en el Antiguo Testamento es est. Y est no tiene una traducción perfecta en español porque contiene más de lo que cualquier palabra española puede capturar completamente. Es lealtad de amor. Es fidelidad afectuosa. Es el amor que se mantiene no porque las condiciones sean perfectas, sino porque el compromiso es real. Es el amor de pacto que dice que lo que prometí lo cumplo no solamente cuando es fácil, sino también cuando es difícil, porque el compromiso es con la persona y no con las circunstancias. Cuando Dios dice yo traigo misericordia, está diciendo que trae esa lealtad de amor que no falla. Ese compromiso que no depende de tu desempeño para mantenerse. Esa fidelidad afectuosa que sigue siendo real incluso en los momentos en que tu historia tiene capítulos que no te enorgullecen. La misericordia de Dios no es la reacción de Dios ante tu debilidad. Es la expresión natural de lo que Dios es hacia quien le pertenece en cualquier condición. Las lamentaciones de Jeremías, escrito en el momento de mayor desolación del pueblo, en medio de la destrucción de Jerusalén, dice algo que me parece extraordinario. Dice que las misericordias de Dios nunca decaen, que son nuevas cada mañana, que grande es su fidelidad. Ese texto no fue escrito en los buenos tiempos, fue escrito en las ruinas. Y en las ruinas, quien lo escribió encontró que las misericordias de Dios seguían siendo reales. Seguían siendo nuevas. Seguían siendo disponibles a pesar de todo lo que había ocurrido y de todo el dolor que el momento presente contenía. Eso es la misericordia que Dios trae para ti hoy. Nuevas cada mañana. No la misericordia gastada de ayer. Nueva. Fresca. Disponible para exactamente lo que este día contiene y para exactamente lo que tu historia en este momento requiere. Quiero hablarte de las personas que más necesitan recibir la misericordia de Dios hoy. No porque sean las más merecedoras de ella, sino porque son las que tienen mayor necesidad de escuchar que está disponible. La primera es la persona que lleva el peso de los errores del pasado.
Que tiene una historia que en algunos capítulos no la enorgullece. Que hay decisiones que tomó que produjeron consecuencias que todavía se sienten. Que hay personas que dañó cuyo daño no puede ser completamente revertido. Que hay versiones de sí misma que quisiera poder borrar del registro pero que sabe que existieron. Para esa persona la misericordia de Dios dice hoy, tu historia pasada no es el árbitro de tu presente ni de tu futuro. La misericordia que Dios trae hoy no es condicional a que el pasado haya sido perfecto. Es precisamente para quien el pasado no lo fue. Para quien sabe mejor que nadie que necesita algo que no puede producir por sí mismo. Para quien el reconocimiento honesto de lo que fue abre el espacio para recibir lo que la misericordia de Dios viene a traer. La segunda es la persona que lleva el peso de la vergüenza. La vergüenza no es solamente el remordimiento de haber hecho algo incorrecto. Es algo más profundo y más destructivo. Es la convicción de que hay algo fundamentalmente defectuoso en lo que uno es, no solamente en lo que uno hizo. El remordimiento dice que hice algo malo. La vergüenza dice que soy algo malo. Y esa convicción de ser defectuoso en lo esencial produce un nivel de sufrimiento interior que es difícil de describir completamente para quien no lo ha experimentado. Para esa persona la misericordia de Dios dice hoy algo que es directamente opuesto a lo que la vergüenza dice. No eres tu defecto. No eres tu historia de fallos. No eres la versión de ti mismo que otros vieron en tus peores momentos. Eres hijo, hija de un Dios cuya misericordia se extiende hasta donde la vergüenza más profunda habita. Y esa misericordia tiene el poder de tocar exactamente ese lugar donde la vergüenza vive y de producir ahí algo completamente diferente. La tercera es la persona que lleva el peso de la repetición. Que ha fallado en lo mismo más de una vez. Que pensó que había superado algo y que lo volvió a encontrar. Que tiene un patrón que se repite a pesar de sus intentos de interrumpirlo. Que ha llegado a dudar de si el cambio genuino es posible para ella en ese área específica. Para esa persona la misericordia de Dios dice hoy, no te abandona la repetición. No hay un límite de veces en que la misericordia está disponible. No hay un contador que cuando llega a cierto número dice que ya no hay más misericordia para esta persona en este área. Las misericordias son nuevas cada mañana, incluyendo la mañana después de la recaída, incluyendo el día después del mismo error de siempre. La misericordia nueva no significa que el error no importó. Significa que el Dios que la extiende es más grande que el patrón que se repite. Quiero hablarte ahora de la bendición. Y quiero hacerlo con la amplitud que merece porque la bendición de Dios es más rica y más multidimensional que la manera en que frecuentemente se habla de ella. La bendición de Dios no es solamente prosperidad financiera, aunque incluye provisión para las necesidades materiales. No es solamente salud, aunque incluye el cuidado del cuerpo. No es solamente éxito en los proyectos, aunque incluye el favor en lo que se emprende. La bendición de Dios es el estado de favor divino que toca cada dimensión de la existencia de quien la recibe. El Salmo 1 describe al hombre bendecido como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Esa imagen de árbol es poderosa porque habla de vida desde adentro. El árbol bendecido no produce fruto porque alguien le aplica externamente algún sustrato especial. Produce fruto porque está plantado en el lugar correcto junto a las aguas correctas. La bendición de Dios produce vida desde adentro. Transforma la condición interior de quien la recibe de tal manera que el fruto que produce es natural y sostenible porque viene de raíces que están bien plantadas. La bendición que Dios trae hoy tiene estas dimensiones que quiero nombrarte. Bendición de paz. La paz que Dios trae no es la ausencia de circunstancias difíciles. Es la tranquilidad interior que puede coexistir con las circunstancias difíciles porque su fuente no son las circunstancias sino la presencia de Dios en medio de ellas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es parte de la bendición que Dios trae hoy. Bendición de propósito. Cada persona fue creada con un propósito específico que solamente ella puede cumplir. La claridad sobre ese propósito, la energía para perseguirlo y las oportunidades para que se manifieste en el mundo son parte de la bendición de Dios. La bendición no solamente resuelve las necesidades del presente. Orienta el futuro hacia el cumplimiento de lo que fue diseñado desde antes de que nacieras. Bendición de relaciones. El ser humano fue diseñado para la comunidad, para el amor,
para la conexión genuina con otros. Las relaciones correctas que Dios pone en el camino de cada persona, los vínculos que producen crecimiento y que sostienen en los momentos difíciles, son parte de la bendición que Dios trae. No las relaciones perfectas, sino las correctas. Las que tienen el propósito de Dios en ellas. Bendición de provisión. Las necesidades materiales de quien camina con Dios tienen cobertura en la promesa de que el dueño de todo puede mover los recursos necesarios hacia donde se necesitan. No riqueza sin esfuerzo necesariamente. Pero sí la certeza de que la fuente de la provisión no está limitada por las mismas limitaciones que limitan los recursos humanos. Bendición de protección. El camino de la vida tiene peligros visibles e invisibles. La bendición de Dios incluye una cobertura protectora que opera en muchas dimensiones de manera que el que la recibe frecuentemente no sabe completamente cuánto fue protegido porque el daño que fue interceptado nunca llegó a su nivel de experiencia consciente. Bendición de sabiduría. La capacidad de navegar la complejidad de la vida con criterio, de tomar decisiones que producen buenos resultados en el largo plazo, de distinguir lo que es de lo que parece ser, es una bendición que Dios da a quien la pide con humildad y que produce una diferencia real en la calidad de las decisiones y por lo tanto en la dirección de la vida. Quiero hablarte de la relación entre la misericordia y la bendición, porque creo que entender cómo se relacionan estas dos dimensiones de lo que Dios trae hoy es importante. La misericordia hace posible la bendición. No en el sentido de que la misericordia es el precio que se paga para acceder a la bendición, sino en el sentido de que la misericordia crea las condiciones interiores en las que la bendición puede ser recibida con la apertura que la recepción genuina requiere. Un corazón cargado de vergüenza tiene dificultad para recibir la bendición de Dios porque la vergüenza produce la convicción de que no merece ser bendecido. Un corazón aplastado bajo el peso de los errores del pasado tiene dificultad para recibir la bendición porque parte de la energía que debería estar disponible para recibirla está consumida en el procesamiento del pasado. Un corazón que no ha experimentado la misericordia de Dios tiene dificultad para confiar completamente en la fuente de la bendición porque la confianza requiere la experiencia de haber sido tratado con gracia. Pero cuando la misericordia de Dios llega y es genuinamente recibida, produce en el interior el tipo de corazón que puede recibir la bendición con la apertura correcta. Un corazón que sabe que fue tratado con misericordia no tiene que fingir que su historia fue perfecta. No tiene que sostener la actuación del que nunca falló. Puede llegar a Dios exactamente como es, con la honestidad de quien sabe que lo que necesita excede lo que puede producir, y desde esa posición de honestidad recibir tanto la misericordia que cubre el pasado como la bendición que orienta el futuro. Por eso Dios trae las dos juntas hoy. No la misericordia sin la bendición porque eso sería solamente el perdón sin el porvenir. No la bendición sin la misericordia porque eso produciría el intento de merecer lo que no se puede merecer. Las dos juntas. La misericordia que cubre lo que fue. La bendición que transforma lo que es y que orienta lo que será. Quiero hablarte de cómo se recibe lo que Dios trae. Porque lo que Dios trae no se recibe automáticamente solamente por el hecho de que Él lo traiga. La recepción requiere una postura del corazón que hace posible que lo que Dios ofrece aterrice realmente en la vida de quien lo recibe. La primera postura es la apertura. La disposición de recibir lo que Dios trae sin los filtros del escepticismo que dice que quizás no es para mí o de la indignidad autopercibida que dice que quizás no lo merezco. La misericordia no requiere mérito para ser recibida. Requiere apertura. Y la bendición no requiere perfección para ser recibida. Requiere la disposición genuina de abrirse a lo que Dios tiene disponible. La segunda postura es la gratitud. El corazón agradecido está en la mejor posición para recibir más porque la gratitud reconoce lo que ya está presente y esa apertura al presente crea espacio para recibir más. La ingratitud cierra el canal de recepción no porque Dios castigue la ingratitud, sino porque el corazón ingrato no puede ver lo que está disponible para él. La tercera postura es la fe activa. La fe que actúa como si lo que Dios prometió fuera ya una realidad en camino. Que toma decisiones alineadas con lo que cree que Dios está trayendo. Que vive desde la expectativa de la misericordia y de la bendición en lugar de desde la resignación de quien ya no espera que nada cambie. La cuarta postura es la humildad. El reconocimiento honesto de que lo que se necesita no puede producirse solo. Que la misericordia que cubre y la bendición que transforma vienen de afuera,
de una fuente que excede completamente cualquier recurso propio. Y esa humildad, lejos de ser debilidad, es la postura que hace posible la recepción más completa porque elimina las defensas del orgullo que a veces dificultan recibir lo que viene dado por gracia y no ganado por mérito. Quiero hablarte de lo que cambia cuando la misericordia y la bendición de Dios son genuinamente recibidas. No de manera abstracta, sino de manera concreta en la experiencia de la vida cotidiana. Cambia la manera de verse a uno mismo. La persona que recibió la misericordia de Dios ya no se define por sus errores. Tiene una identidad más profunda y más verdadera que cualquier historia de fallos puede cuestionar. Y la persona que recibió la bendición de Dios ya no vive desde la escasez como el estado permanente, sino desde la expectativa de la provisión como el estado que corresponde a quien es objeto del favor divino. Cambia la manera de relacionarse con el pasado. El pasado que antes producía vergüenza y que robaba energía del presente comienza a ser visto de manera diferente a la luz de la misericordia. No como algo que se niega, sino como algo que fue cubierto. Y esa cobertura libera la energía que estaba siendo consumida en el procesamiento del pasado para que esté disponible para vivir el presente y construir el futuro. Cambia la manera de relacionarse con el futuro. La persona que vive bajo la misericordia y la bendición de Dios puede mirar hacia adelante con esperanza genuina en lugar de con el temor de quien no sabe si lo que viene será peor que lo que fue. Porque la fuente de la bendición que viene no son las circunstancias, sino el Dios que las gobierna. Y ese Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cambia la manera de tratar a otros. La persona que experimentó genuinamente la misericordia de Dios tiene una capacidad natural de extender misericordia a otros que la persona que no la experimentó no tiene de la misma manera. Y la persona que vive bajo la bendición de Dios tiene una generosidad natural porque sabe que la fuente no se agota cuando da. La misericordia recibida y la bendición recibida se convierten en misericordia dada y en bendición dada. Y en ese flujo de recepción y de entrega se produce una dinámica que transforma no solamente la vida individual sino las comunidades que esa persona toca. Yo traigo bendición y misericordia. Esa es la declaración de Dios para ti hoy. No para otro que parece merecerla más. Para ti. Con tu historia, con tus fallos, con tus necesidades, con tus sueños, con todo lo que eres en este momento exacto. Para ti. La misericordia que Dios trae hoy cubre lo que necesita ser cubierto en tu pasado. Lo que te avergüenza. Lo que se repite cuando no quisieras que se repitiera. Lo que te hace sentir que quizás no estás en condiciones de recibir lo que Dios ofrece. La misericordia llega precisamente para eso. No para el que ya no necesita misericordia. Para el que sabe que la necesita y que está dispuesto a recibirla con la honestidad de quien reconoce exactamente por qué la necesita. Y la bendición que Dios trae hoy orienta lo que necesita ser orientado en tu presente y en tu futuro. Las necesidades que requieren provisión. Los proyectos que requieren favor. Las relaciones que requieren el bien de Dios sobre ellas. Las áreas de tu vida que han estado en escasez y que la bendición de Dios puede transformar en abundancia. El propósito que requiere las puertas correctas en el momento correcto. Todo eso está dentro del alcance de la bendición que Dios trae. Recíbelas juntas hoy. La misericordia que te libera del peso del pasado y la bendición que orienta el futuro. Las dos juntas. Las dos reales. Las dos disponibles. Las dos traídas por quien tiene la autoridad y el amor suficientes para cumplir completamente lo que ambas prometen. Yo traigo bendición y misericordia. No ayer solamente. No mañana si las condiciones mejoran. Hoy. Para ti. El Salmo 136 es único en toda la Escritura. No hay otro texto igual en ningún libro sagrado de ninguna tradición religiosa del mundo. Es un salmo que se repite a sí mismo 26 veces con exactamente las mismas palabras. Cada uno de sus 26 versículos termina con la misma declaración. Porque para siempre es su misericordia. Y esa repetición no es pobreza literaria. Es la declaración más poderosa que la estructura de un texto puede hacer. Cada vez que se menciona un acto de Dios, cada vez que se describe una dimensión de su carácter, cada vez que se narra un momento de su intervención en la historia, el estribillo regresa como un martillo que clava la misma verdad una y otra vez hasta que ya no puede ser ignorada por quien la escucha. Para siempre es su misericordia.
En el contexto del culto del pueblo hebreo, este salmo era cantado de manera responsorial. El sacerdote o el cantor pronunciaba la primera parte de cada versículo. El pueblo respondía con el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Una voz, muchas voces, un declarador, una congregación que responde. Y en esa estructura de proclamación y respuesta se producía algo que la lectura silenciosa no puede producir completamente. La comunidad entera afirmando junta, repetida e incansablemente, que la misericordia de Dios es eterna. Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. El salmo comienza con la razón más fundamental para la gratitud. No las cosas que Dios hizo, que vendrán después, sino lo que Dios es. Él es bueno. La bondad no es una de las características de Dios que puede separarse de lo que Él es sin que lo que quede deje de ser Dios. La bondad es parte de su naturaleza esencial. Y de esa bondad que es eterna fluye la misericordia que es para siempre. La misericordia no es una actitud ocasional que Dios adopta cuando está de buen humor. Es la expresión inevitable de una naturaleza que es fundamentalmente buena. Dad gracias al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Estas dos declaraciones establecen la jerarquía de autoridad de quien es celebrado en el Salmo. No un Dios entre muchos. No una deidad regional con poder limitado a cierto territorio o a ciertos asuntos. El Dios de los dioses. El Señor de los señores. La autoridad suprema por encima de cualquier otra forma de poder que existe en el universo creado. Y la misericordia de esta autoridad suprema es para siempre. Eso significa que ningún poder en el universo puede interrumpir la misericordia de Dios hacia quien le pertenece. No hay adversario suficientemente poderoso que pueda cortar ese flujo. No hay circunstancia suficientemente difícil que pueda hacer que esa misericordia deje de estar disponible. La misericordia del Señor de los señores es más poderosa que cualquier obstáculo que intente impedirla. Para siempre. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Las grandes maravillas de Dios. El Salmo va a detallarlas en los versículos siguientes, pero primero establece este fundamento. Solamente Dios hace las grandes maravillas. No las grandes maravillas que exceden el poder humano en términos generales. Las grandes maravillas en el sentido más profundo, las que tocan la realidad a un nivel que ningún poder creado puede alcanzar. Y esas maravillas no son caprichosas ni aleatorias. Son expresiones de la misericordia eterna que el estribillo repite sin cansarse. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Aquí el Salmo celebra la creación. Los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Cada elemento del cosmos diseñado y ejecutado con entendimiento. Y a cada elemento le sigue el mismo estribillo. La creación no fue un acto arbitrario de poder. Fue una expresión de la misericordia eterna del Dios que hizo todo esto para la habitación y el bien de sus criaturas. Quiero que habites en eso por un momento. El sol que te ilumina cada día. La luna que gobierna la noche. Las estrellas que han guiado a marineros y a viajeros a través de los siglos. Cada amanecer. Cada ciclo de las estaciones que produce las cosechas que alimentan a la humanidad. Todo eso es misericordia de Dios para siempre. Cada día que el sol sale y que la tierra produce y que el ciclo de la vida continúa es un recordatorio de que la misericordia de Dios no se interrumpe. Para siempre. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su misericordia. Aquí el Salmo entra en la historia del pueblo de Israel. La salida de Egipto. El Éxodo. El momento más definitorio de la identidad nacional e histórica del pueblo hebreo. Y lo celebra como misericordia de Dios para siempre.
Quiero detenerme aquí porque creo que hay algo importante que el Salmo está haciendo en esta sección que tiene relevancia directa para tu vida. El Éxodo fue la liberación de la esclavitud. El pueblo estaba atrapado, sometido, sin capacidad visible de salir por sus propios medios de la situación en que estaba. Y Dios intervino, con mano fuerte y brazo extendido. No con una intervención delicada que requería condiciones perfectas para funcionar, con poder suficiente para remover lo que no podía ser removido sin ese poder. ¿Hay situaciones en tu vida que se parecen a la esclavitud en Egipto? No necesariamente esclavitud literal, pero situaciones donde estás atrapado sin capacidad visible de salir por tus propios medios. Patrones que se repiten y que no ceden. Circunstancias que se sostienen sin importar el esfuerzo que se hace para cambiarlas. Cargas que se llevan sin poder depositarlas. Para esas situaciones el Salmo 136 declara que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido sigue siendo el mismo Dios hoy y que su misericordia es para siempre. No para siempre en la historia de Israel solamente. Para siempre. Incluyendo ahora. Incluyendo tu situación. Al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es su misericordia. El mar rojo. El momento donde la imposibilidad era más obvia. El mar delante. El ejército detrás. La montaña a los lados. No había salida visible. Desde la perspectiva humana la situación era sin salida. Y fue exactamente en ese momento de imposibilidad visible donde la misericordia de Dios para siempre se manifestó de la manera más espectacular de toda la historia del pueblo. El mar rojo no se dividió porque el pueblo tuviera el poder de dividirlo. Se dividió porque el Dios cuya misericordia es para siempre intervino de una manera que redefinió completamente lo que era posible en esa situación. Y cuando el mar se dividió, lo que parecía ser la trampa perfecta se convirtió en el camino de liberación más memorable de toda la historia sagrada. ¿Qué mar rojo estás enfrentando en este momento? ¿Qué situación tiene el aspecto de la imposibilidad desde todos los ángulos visibles? El Salmo 136 no promete que todos los mares se dividirán de la manera espectacular en que se dividió el mar rojo. Pero sí declara que el Dios que dividió ese mar sigue siendo el mismo Dios y que su misericordia es para siempre. Y que desde esa misericordia eterna puede hacer en tu situación lo que sea necesario hacer, de la manera que sea necesario hacerlo, en el momento que sea el correcto para hacerlo. Al que llevó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. El desierto. Aquí el Salmo celebra no solamente los momentos de intervención espectacular, sino el acompañamiento en el proceso largo y difícil. El pueblo no pasó del Mar Rojo directamente a la tierra prometida. Pasó 40 años en el desierto. Y en esos 40 años en el desierto, la misericordia de Dios estuvo presente no como espectáculo, sino como acompañamiento. El maná que llegaba cada mañana. El agua que brotó de la roca. La columna de fuego de noche y la nube de día. La presencia que no abandonó incluso cuando el pueblo se quejaba, incluso cuando dudaba, incluso cuando eligió caminos que no eran los correctos. Eso me parece extraordinariamente relevante para muchas personas que están escuchando esto. Porque hay personas que están en su desierto. Que el espectáculo del Mar Rojo quedó atrás hace tiempo y que ahora están en el proceso largo, a veces árido, a veces sin señales claras de progreso, que es el desierto hacia la tierra prometida. Y para ellas el Salmo declara que la misericordia de Dios es para siempre también en el desierto. No solamente en el Mar Rojo. También en los 40 años de proceso que siguen. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. Esta sección del Salmo celebra las victorias sobre los enemigos que el pueblo encontró en su camino. Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, son mencionados específicamente. Reyes poderosos. Reyes que representaban obstáculos reales en el camino hacia lo que Dios había prometido. Y el Salmo lo celebra como victorias de la misericordia de Dios para siempre. La aplicación para tu vida es directa. Los obstáculos que encuentras en el camino hacia lo que Dios prometió no son evidencia de que la promesa no se cumplirá.
Son los equivalentes modernos de los reyes amorreos y de Og de Basán. Son parte del camino, no el final del camino. Y el mismo Dios cuya misericordia es para siempre y que hirió a esos reyes poderosos puede remover los obstáculos que se interponen en el camino hacia lo que prometió en tu vida. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. La heredad, lo que fue prometido finalmente recibido. El destino del camino alcanzado. La tierra que fue prometida habitada. Y el Salmo declara que eso también es misericordia de Dios para siempre. Que el cumplimiento de la promesa, cuando llega después del éxodo y del desierto y de las victorias sobre los reyes, es también expresión de la misericordia eterna. El que se humilló en nuestra bajeza, porque para siempre es su misericordia. Y en nuestros adversarios nos redimió, porque para siempre es su misericordia. Esta parte del Salmo celebra algo que es quizás la dimensión más personal de la misericordia de Dios. No la misericordia que actúa en los grandes eventos históricos solamente. La misericordia que se humilla, que desciende, que se inclina hacia la bajeza humana con la atención del que genuinamente ve y genuinamente cuida. En nuestra bajeza, esa expresión habla de los momentos más bajos, las circunstancias más difíciles, los estados más vulnerables. Y en esos momentos específicamente la misericordia de Dios se hace especialmente presente, con la atención particular que los momentos de mayor necesidad producen en el corazón del que tiene misericordia genuina. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo termina donde comenzó, en el fundamento más básico de la misericordia cotidiana. El alimento de cada día. Lo más ordinario. Lo más repetido. Lo que el hábito ha hecho tan familiar que ya no se reconoce como la misericordia que es. Y sin embargo el Salmo lo incluye en el recuento de las misericordias de Dios para siempre. Porque el alimento de cada día es también misericordia. La provisión ordinaria de lo que se necesita para vivir es también expresión de la naturaleza eterna de Dios. Dad gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Así termina el Salmo, con la misma invitación a la gratitud con que comenzó. Porque después de recorrer la creación, el éxodo, el mar rojo, el desierto, las victorias, la heredad, el cuidado en la bajeza y la provisión cotidiana, la respuesta correcta es siempre la misma: gratitud. Y el fundamento de esa gratitud es siempre el mismo: para siempre es su misericordia. Quiero hablarte ahora de lo que este salmo produce en quien lo recibe genuinamente. Porque el Salmo 136 no es simplemente un texto histórico sobre lo que Dios hizo por Israel. Es una declaración sobre lo que Dios es que tiene consecuencias directas para cómo se vive el presente. La primera consecuencia es la perspectiva correcta sobre el sufrimiento presente. Cuando la misericordia de Dios es para siempre, el sufrimiento presente, por real y por genuino que sea, no es la palabra final sobre la historia. Es un capítulo importante, doloroso, real, pero un capítulo. Y el Dios cuya misericordia es para siempre tiene el poder y la disposición de escribir capítulos siguientes que cambien completamente el tono de la historia. La segunda consecuencia es la gratitud que coexiste con la dificultad. El Salmo 136 fue cantado en contextos donde la situación del pueblo no siempre era perfecta. Se cantaba en el exilio. Se cantaba en momentos de derrota. Se cantaba cuando las circunstancias ofrecían pocas razones visibles para la celebración. Y sin embargo se cantaba. Porque la gratitud que se fundamenta en la misericordia eterna de Dios no depende de las circunstancias presentes para existir. Puede coexistir con el dolor, con la dificultad, con la incertidumbre, precisamente porque su fundamento no son las circunstancias sino el carácter de Dios. La tercera consecuencia es la fe renovada para el futuro. Quien habitó el Salmo 136, quien recorrió la historia de la misericordia de Dios desde la creación hasta la provisión cotidiana, puede mirar hacia el futuro desde una perspectiva diferente. No con la ingenuidad del que ignora que el futuro puede tener dificultades. Con la fe del que sabe que el mismo Dios que dividió el mar rojo y que llevó al pueblo por el desierto y que dio la tierra en heredad seguirá siendo el mismo Dios mañana. Y que su misericordia que fue para siempre hasta hoy seguirá siendo para siempre mañana. Para siempre es su misericordia.
Esas 5 palabras que el Salmo repite 26 veces son la declaración más importante que puedes llevar contigo esta semana. No como repetición mecánica, como la verdad más fundamental sobre la naturaleza del Dios con quien tienes relación. Su misericordia no tiene fecha de vencimiento. No tiene condiciones de rendimiento que puedan hacer que expire. No tiene limitaciones de categoría que hagan que algunas situaciones estén fuera de su alcance. Es para siempre. En tu pasado, en tu presente, en tu futuro, en tu éxodo, en tu mar rojo, en tu desierto, en tus victorias, en tu heredad, en tu bajeza, en tu provisión cotidiana. Para siempre es su misericordia. Y esa misericordia que es para siempre es la razón suficiente para la gratitud que el Salmo invita a expresar y para la fe que el Salmo invita a sostener sin importar lo que las circunstancias del momento presente ofrezcan como evidencia en contra. Dad gracias a Jehová porque Él es bueno. Y la mejor respuesta que tu corazón puede dar hoy a esa invitación es exactamente la que el pueblo de Israel dio a lo largo de los siglos al cantar este salmo, porque para siempre es su misericordia. En cada momento difícil y en cada momento de provisión ordinaria que parezca no merecer atención, escuches el estribillo que el salmo repite 26 veces y que en tu interior resuene la respuesta, porque para siempre es su misericordia. Amén.